William Vaquero, el médico, el samario, el papá, el amigo, el artista, ¿cuál es la mejor faceta? Yo creo que todas, Sí. todas completamente, porque uno tiene que ser un complemento de los dones que Dios te ha dado. Bueno, samario, pero con el corazón barranquillerísimo. Estoy adoptado en Barranquilla. ¿Hace cuánto, médico? En Barranquilla, pues ya tenemos 11 años de estar viviendo acá en Barranquilla, desde que yo llegué de Argentina por la especialidad. Y bueno, hice mi carrera también aquí en la Universidad del Norte, así que casi la mitad de mi vida he estado aquí en Barranquilla. Bueno, estos temas, digamos que son muy para mí sensibles. El cáncer se ha convertido para mí en una sombra. Voy a hablar del tema familiar. Sin embargo, lo veo desde otra óptica hoy y para mí el cáncer se convirtió en un sinónimo de vida y no de muerte. ¿Cómo hace uno para hablarle a una familia? Hablar, por ejemplo, como de la mía, que el cáncer no es sinónimo de muerte. Eso, y fíjate que eso es una frase que siempre, desde que empecé todo, me ha caracterizado mucho. ¿Por qué? Porque es que la palabra cáncer causa terror, causa mucho miedo. O sea, la gente piensa en cáncer y piensan que se va a morir. Y no es así. En realidad lo más importante es, bueno, sentarse, explicarles en qué consiste, digamos, los tratamientos, ver en qué estadificación o en qué estadio se encuentra la enfermedad y de acuerdo a eso plantear ya sea un plan de tratamiento completo. ¿Qué ha pasado? La medicina ha avanzado un montón, Gise. O sea, ahora tenemos muchas herramientas tecnológicas, tenemos un excelente recurso humano para tratar inclusive en todos los estadios de la enfermedad. Entonces yo pienso que es algo muy importante sentarse con el paciente, dialogar con los familiares, que es muy importante que ellos sepan, La digamos, comunicación. claro, de qué se trata, perderle el temor a los tratamientos y, lo más importante, depositar la confianza en todo un equipo. Bien, viajemos al pasado, médico. El William de antes, Sí. el adolescente. Sí. ¿Qué recuerdos tiene William de él en la adolescencia? Bueno, yo siempre fui una persona inquieta, siempre fui una persona amiguera, me gustaba mucho estar con amigos. El Señor también me dio el don pues, de tocar el acordeón, Sí. Entonces fue gran parte de mi vida también ejercitando toda esa parte. Entonces la gente me conocía mucho, tanto en la parte académica, en la parte jocosa, pero yo siempre he dicho que he sido una persona de fe y siempre he dicho, Señor, que sea el camino que tú quieras para mi vida. Y así fue, así emprendí todo este camino que me llevó a estudiar toda esta parte de radioterapia. ¿Por qué no ser músico en vez de ser médico? En algún momento la vida se me cruzó, ¿verdad? Estaba entre la medicina y entre la música, pero pienso que Dios me guió más hacia la parte de la medicina. Me encantaba mucho ayudar a las demás personas. Y por cosas de la vida se fue cerrando ese capítulo en mi vida de la música y se fue abriendo mucho más la parte de la medicina. ¿Cuál fue ese clic? Yo sí quiero saber cuál fue ese clic. Muchas cosas, muchas cosas. Bueno, la que hoy es mi esposa, también me ayudó mucho en todo eso, mis padres. Pero yo pienso que el destino te va guiando por donde Dios quiere que vayas. Sí. Entonces ahí llegó un momento donde yo dije, me voy por la medicina. En realidad no fue algo como que o música o medicina, sino que siempre estaba centrado en lo mío, lo tenía más como un hobby la música. ¿Qué tan difícil es comunicar qué palabras son las ideales? Hablando de la comunicación, que además me representa, para decirle a una familia que todo va a estar bien, aunque así no sea. Esa palabra precisamente, cuando llegan a la consulta es tranquila, que todo va a estar bien. ¿En qué sentido? En que sientan confianza en el equipo que las va a respaldar. Yo siempre digo a mis pacientes, mira, hay un capitán, que el capitán es Dios. Sí. ¿Nosotros qué hacemos? Dirigir el barco. Eso es lo que nosotros realizamos. Y que ellos sientan la confianza de que están digamos que dentro del barco y que nosotros vamos a guiar al camino que Dios quiera. Pero tienen que depositar la confianza. En salas de espera, porque finalmente en compañía de mi padre, que hoy debo decir que gracias a Dios es un sobreviviente de cáncer, Sí. tú lo conoces perfectamente, médico, en salas de espera uno escucha muchos comentarios fríos, además, que la medicina se ha transformado en un tema muy comercial. ¿Cómo hacer para volver al pasado y confiar más y no creernos nosotros o sentirnos nosotros como unos clientes y no pacientes? Sí, en las salas de espera suceden muchas cosas, Gise. Inclusive nosotros que hacemos los tratamientos de radioterapia, Sí. ¿verdad? Nosotros hacemos tratamientos por sesiones de radioterapia. Entonces te voy a poner un ejemplo. Hay diferentes tipos de tumores que ameritan 30 sesiones, hay otros que ameritan 15 sesiones, hay otros que ameritan 5 sesiones de tratamiento. Entonces cuando, claro, están en la sala de espera, se ponen a hablar y empiezan a dialogar y dicen, ¿cuántas sesiones te enviaron a ti? 30 y a mí 15. Y dice, wow, tú estás peor ¿Quién que está yo. peor? Claro, Exacto. entonces
empieza uno a compararse. Claro, y no solamente en las salas de espera, ya tenemos todas estas herramientas de internet, ¿verdad? Que la gente empieza a googlear y empieza a buscar por todas partes. Así es. Entonces se empiezan a llenar de una cantidad de información falsa y mucha gente se retira inclusive de los tratamientos porque empiezan a sentir que de pronto no están guiados, que tienen muchos temores. Entonces, consejo número 1, no crean en lo que le digan en la sala de espera, por favor. Eso es importante. Confianza en tu equipo y lo que te diga el médico. Cualquier duda, consulten con su médico. Nosotros tenemos el tiempo para poder resolverles todo. Cuando piensas en los pacientes, finalmente en todos, que ya me quedó súper claro que todos son diferentes. Así es. Cuando se piensa en ellos, ¿qué enseñanzas de vida le ha dejado servir a través de la medicina? Muchas enseñanzas. Yo siempre he dicho que nosotros aprendemos más de los pacientes que de los propios libros de medicina. Mira, esfuerzo, pujanza, dedicación, esa parte de que muchas veces llegan aterrorizados y tú los ves que salen con una fe tremenda. O sea, son un ejemplo de vida. Cuando terminan los tratamientos, nosotros le damos un diploma. Yo le digo, este es el diploma de la valentía. Este es el diploma porque cumpliste un trabajo arduo que realizaste y tú no te imaginas todos los sentimientos que se mueven ahí. Cuando salen de ahí, salen hechos unos guerreros completamente. Yo también debo decir que tengo mi inclinación religiosa. Soy una mujer de fe. De hecho, yo soy una prueba viviente de que la misericordia de Dios ha hecho cosas importantes en mi vida, primero conmigo y luego con mi padre, pero yo puedo decir que la ciencia y la fe, para mí, hablo de mí, son la combinación perfecta. ¿Qué piensas tú, médico? Debe ir acompañada porque en la carrera de medicina y en todas las prácticas que yo he hecho y hice, yo he visto milagros. He visto personas que han llegado paralíticas y se han levantado. He visto muchas cosas que si no es de la mano del Señor y si uno no confía y pone la fe en el Señor, no se alcanzan a ver todo lo que nosotros vemos en la medicina. Entonces debe estar acompañado, porque nosotros siempre necesitamos una ayuda divina para poder ejercer y para que Dios ponga sus manos también en los tratamientos. La ciencia ha avanzado un montón. Un montón. Y el estudio, me imagino que la profesión como médico especialista, además en un tema como estos tan álgidos, sí realmente muestran esperanza para el futuro. Mucha esperanza. Yo siempre he dicho que estamos en una nueva era de la oncología. Ya no estamos tratando enfermedades o patologías, sino estamos tratando individualmente a cada paciente. Estamos tratando individualmente a cada tumor. Entonces ya hay tratamientos mucho más avanzados en oncología, no solamente quimioterapia, sino tratamientos de inmunoterapia y sobre todo en la parte de radioterapia hemos avanzado mucho en equipos que están haciendo un tratamiento muy puntualizado en las lesiones tumorales. Prácticamente estamos exterminando los tumores. Bien, el médico piensa en las palabras que va a decir cuando un diagnóstico es completamente complejo. Sí, claro. Uno siempre que va a una consulta analiza cómo es su entorno familiar, con quién va el paciente, qué tan susceptible está, qué tan triste está o de pronto en aquellos casos que muestran que están fuertes y resulta que por dentro hay algo. Entonces, siempre explicar la parte médica, pero hay que sentarse con el paciente y tratar de sentir lo que ellos están sintiendo. Todo lo que los rodea, la tristeza, transmitirle la esperanza al paciente. Entonces, cada caso es individual. Es diferente, sí. Y es difícil que la gente crea en la ciencia, médico. Sí muchos creen en la ciencia. En realidad, si están sentados en una consulta es porque creen que el médico pues, los va a ayudar mucho con todo este proceso, pero hay que recalcarles eso. O sea, en la parte tecnológica sucede algo, Gise, y es que muchos pacientes a veces se dejan llevar por creencias o por cosas que suceden y dicen, no, yo no me voy a tratar, sino que me voy a tomar tal pastilla que me recomendó tal persona, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, no se aparten del camino médico o de la parte de la investigación que es muy importante. Y de ahí podemos pueden salir ramas en las cuales se pueden hacer un tratamiento aparte, ¿no? Bien, cada día que pasa uno puede experimentar y ver verdaderamente que avanza la ciencia tanto, uno se siente mucho más cerca de poder resolverlo. ¿Estamos lejos de resolverlo? Yo pienso que estamos muy bien. O sea, si tú vas a un congreso de oncología, cada vez tenemos muchas más moléculas, muchos más tratamientos para diferentes tipos de cáncer e inclusive en etapas avanzadas. Como te digo, ya se está identificando cuál es la molécula o qué es lo que está expresando cada tumor para hacer un tratamiento dirigido e individualizado. Entonces,
depende mucho en la estadificación, en el diagnóstico que nosotros le hagamos al paciente y en el momento que se le haga el tratamiento. Es muy importante que hemos tenido un avance en la era tecnológica en cuanto a los tratamientos, pero es más importante hacer una detección temprana y una prevención del cáncer. Sí, en eso es lo que tenemos que ocuparnos nosotros, los que estamos del otro lado, que no conocemos verdaderamente internamente lo que está pasando con la medicina, con la ciencia, y es estar realmente en una actitud preventiva frente a todo. ¿Cómo uno identificar en casa? ¿Qué puede hacer uno fácilmente con el papá, con la mamá, con los hijos? Estar como alertas a un tema de estos. Primero, importante saber la carga familiar. O sea, en tu casa, ¿quién tuvo cáncer? Si tuvo un cáncer de colon, por ejemplo, ¿a qué edad lo tuvo? Si lo tuvo antes de los 50 años, después de los 50 años. ¿Tiene que ver la edad en la Porque que...? hay un riesgo, inclusive en menos del 10%, pero existe, de que pueda desarrollar un cáncer inclusive en una etapa muy joven. Entonces, por ejemplo, una persona que ha tenido cáncer de colon menos de los 50 años, tiene 3 hijos, es importante que los hijos ya empiecen a acudir a un coloproctólogo de una manera temprana para empezar a hacer los estudios y no esperar hasta los 50 años, por ejemplo. Eso mismo sucede también con el cáncer de mama. Pacientes jóvenes que de pronto tuvieron cáncer de mama, o una mamá que tuvo un cáncer de mama a los 40 años, ¿verdad? Es importante que la hija empiece a hacerse los controles muy tempranamente, desde los 30 años. En este mundo donde es difícil integrar la ciencia y la fe, ¿cómo penetrar, hacer ese dúo dinámico? ¿Cómo hacerle entender a la gente que realmente el amor, para quienes somos creyentes, sí funciona? Mira, yo pienso que la palabra de Dios rompe con todo. Y es importante que cuando uno hable la palabra que el Señor nos ha dejado. Entonces yo en la consulta siempre, como te decía ahora, trato de identificar qué está sucediendo con cada paciente y siempre les doy unas promesas, ¿verdad? Unas promesas se las entrego al final y le dice, mira, aquí vamos a batallar juntos. Claro. Y esto es lo que te dice el Señor. Entonces yo pienso que la palabra empieza a romper con todo y empieza la fe a actuar en ese entorno familiar. ¿Cuáles son esos mitos realmente que hay alrededor del cáncer que tú quisieras derribar? Número 1, que la quimioterapia mata. O sea, es mentira. Mentira completamente. O sea, los pacientes llegan a la consulta aterrorizados. Por quimios. Claro, y tú lo ves, ves el estadio, por ejemplo, tiene un estadio 4, cáncer con metástasis a nivel hepático, a nivel pulmonar, y le tienes más miedo al tratamiento que lo que está produciendo el cáncer. Okay. Entonces, desde ya, derribar ese mito que la quimioterapia mata, igual que la radioterapia. O sea, los tienen un poquito, por decirlo así, satanizados, y es importante de que ya no hay tratamientos en general para el cáncer, sino son tratamientos que son dirigidos o individuales a cada lesión. Médico, ¿por qué hay tanta gente joven ahora con cáncer? 2 cosas. Pienso que se está detectando mucho más temprano. Están acudiendo mucho más a hacerse los tamizajes de cierta manera. Eso ha aumentado. Entonces, entre tú más tamizajes realices, pues obviamente vas a encontrar más tipo de cáncer. Y segundo, los hábitos. Tanto la alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo, ¿verdad? Todo eso conlleva, existe hasta un 30 a un 40% mayor del riesgo de producir cáncer. ¿Las emociones matan también? Claro que sí, claro, porque una persona que vive todo el tiempo brava, estresada, que no me hables, no me mires, o sea, eso hace que obviamente aumente el cortisol, tiene episodios de taquicardia, efectos cardiovasculares y todo obviamente repercute con un riesgo de padecer inclusive muchas enfermedades cardiovasculares y también asociadas con muchos tipos de cáncer. Bueno, hablemos del papá. Cuando los hijos preguntan por la labor de padre, lo que hace el papá, que ya tienen una edad consciente de lo que hacen, ¿cómo les explicas lo que tú haces? Ellos saben, pero se van más que nada por decir mi papá es médico, mi papá es doctor, mi papá ayuda a las demás personas y lo asocian mucho con el tratamiento del cáncer. Están bastante claros en ese tema. ¿Qué es el éxito para William? Servir. Pienso que eso es lo más importante. Nosotros venimos al mundo por una misión importante y es servir. Yo pienso que de pronto tú puedes tener muchos títulos, puedes ganar muchas cosas en la vida, pero lo más lindo es que una persona me dice, gracias doctor, gracias por ayudarme, gracias por sacarme esta agonía que tengo, gracias por sacarme esta tristeza, estoy confiando en usted, en su equipo, en Dios primero. Yo creo que eso es lo que más me satisface. El entorno familiar en un tema como estos importa muchísimo. Muchísimo. El acompañamiento de la familia. Es muchísimo, los familiares, los amigos que muchas veces van y acompañan al paciente que tiene cáncer. Entonces,
súper importante también dialogar con ellos. Yo siempre cuando estoy en la consulta, a veces llega 1, 2, a veces se me meten hasta 10 en la consulta. Entonces, en muchos casos no es permitido, pero yo intento, bueno, entren y las dudas que tengan, pues las resolvemos. Okay. Y la idea es que todos estemos confiados y se van con la confianza. Médico, el común denominador de las personas, ya debemos normalizar el cáncer. Yo pienso que como cualquier enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, uno tiene que estar consciente de que hay enfermedades que pueden venir como el cáncer. Entonces, es importantísimo el tema de la prevención y los estudios de tamizaje. Son muy importantes. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una alta prevalencia de cáncer de cervix en nuestra región, en la costa Caribe, y es importantísimo que las mujeres acudan a hacerse una citología, por ejemplo. ¿Qué es lo más difícil de ser William, el profesional de la ciencia? Mira, en un principio fue muy duro porque yo me choqué con una realidad. Yo le dije, bueno, Señor, tú me metiste en este camino, yo estoy contigo, yo camino contigo. Claro, pero tú venías de pronto de estar en tu hogar y llegabas a una consulta en la cual tú veías una persona que estaba triste. Inclusive tú estabas con personas que de pronto la veías un día y a la semana no estaban porque fallecieron. Entonces, al principio me dio muy duro, inclusive en la casa llegaba cargadísimo, me tomaba los casos personales, soñaba con eso, todo el tiempo te levantas pensando en lo que está viviendo el entorno del paciente. Sí. Hasta que empecé a meter mucho más a Dios en mi vida y yo le dije, Señor, tú tienes un propósito, tanto conmigo como con esas personas que vienen a la consulta, y más que hablarle de algo médico, que es lo que ellos vienen a buscar en mí, pues yo tengo que hablar de ti. Porque tú eres el que dice que sí hay esperanza y que esto no se acaba acá. Eso es un tema bíblico. Claro, que uno no puede estar mirando las cosas terrenales, sino que la mirada tiene que estar en el cielo y que lo demás va a venir por añadidura. Correcto. Entonces, cuando empecé a entender eso, cuando empecé a confiar en eso, digamos que lo otro quedó en un segundo plano y ya empecé a vivir mucho más el tema de la medicina. Muy bien, cómo no cargar a una esposa, cómo no cargar a unos hijos con temas tan delicados, tan contundentes, que afectan a la humanidad, porque es que el médico pueda que se pare, pero lo humano sigue siendo lo humano. Claro que sí, completamente, es difícil, vuelvo y te repito, hay casos que todavía lo tocan. Yo tengo tratamientos de niños de 2 años, tengo tratamiento de niños de 5 años, tratamiento de 15 años, personas jóvenes, prácticamente atendemos todas las edades, y ver ese entorno es complicado, es muy difícil, pero el hecho de que las herramientas estén y que la persona se sienta mejor, que me diga, doctor, el dolor se me quitó. Doctor, usted no se imagina cómo yo vi en este momento, estoy tranquilo. Doctor, o darle una noticia, mira, el cáncer se fue, el PET salió negativo. Eso es una alegría tremenda que uno, y cuando el PET sale positivo, sentarse otra vez y otra vez acoger a esa persona y decirle, tranquila, no te preocupes, nada se ha perdido. Duro, médico. Es fuerte. Qué trabajo tan duro. Es muy fuerte, pero por eso te digo, Dios tiene que estar ahí, porque si no, tu corazón se destroza. Hablemos de una historia nada más, cortica, sin nombres, que hayan estremecido el alma. Mira, me pasó un caso en particular de una niña que llegó con un tumor de tronco cerebral. Tenía más o menos como 11 añitos. Ella me llegó en una silla de ruedas. Recuerdo cuando llegó a la consulta, el tumor de tronco tiene una mortalidad altísima. Inclusive la sobrevida a veces no pasa ni siquiera los 6 meses o el año de vida. Esta persona me llega en silla de ruedas. Cuando me llega en silla de ruedas, yo digo, Señor, ayúdame acá, vamos a ayudarla. Y le digo a ella, bueno, vamos a hacer una promesa tú y yo. Si tú terminas el tratamiento, ¿qué es lo que más te gustaría tener? Entonces ella me dice, no, me gusta tener una tablet, pero yo te la voy a regalar. Pero cuando tú termines el tratamiento, tú vas a entrar caminando por esa puerta. Yo creo que yo la vi. Y cuando me tocan la puerta, claro, yo abrieron la puerta y yo veía que no entraba nadie. Yo decía, bueno, ¿y qué pasó acá? Cuando de pronto entra la niña caminando. Sí. Y me dice, doctor, míreme, aquí estoy caminando. Y llegó y se sentó. Entonces yo dije, no te preocupes, le regalé la tablet. Sí. Desafortunadamente, como a los 2 años y algo, me llamó a la mamá y me dice, se puso muy mal esto, y la niña falleció. Entonces me dice, doctor, usted no se imagina la foto que se tomó con usted en los últimos episodios de su vida, lo único que hacía era ver la foto con usted. Entonces, tremendo, eso es algo que toca mucho, y así como esos casos, dice, hay muchos casos. Fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Súper fuerte eso. ¿En qué momento sentimos
que la ciencia ya no da para más. Ya no es cuestión ni de fe, es la ciencia. A ver, depende mucho, como te dije en un principio, en qué estadio se encuentra la enfermedad. Depende mucho también del paciente, la vulnerabilidad del paciente, en qué condición se encuentran los pacientes. Hay veces que puede haber tratamientos que pueden rescatar a una persona, pero de pronto la condición o el estado en que está el paciente no permite hacer ese tipo de tratamiento. Entonces llega un momento donde uno tiene que saber en qué momento soltar. En qué momento decir, mira, progresó a la primera, segunda, tercera, se le hizo varios tratamientos. Entonces ya es cuando hay que aceptar, digamos, el destino final y tratar de, pues, de todas maneras, aliviar los síntomas, los dolores, las molestias que tiene. Entonces ya es cuando se van hacia la parte de cuidados paliativos. ¿Cuáles son esos avances de la ciencia que emocionan más a William? Mira, en la parte de radioterapia hemos avanzado muchísimo. Yo soy radiooncólogo, me dedico a la parte de radioterapia. Sí. Hemos pasado a hacer técnicas que eran muy superficiales a hacer técnicas mucho más complejas. Estamos haciendo una técnica que se denomina radiocirugía, ya sea en el cerebro o por fuera del cerebro, en la cual estamos tratando con dosis muy altas en la zona tumoral y la zona que está alrededor la estamos protegiendo con estos equipos. Entonces, prácticamente las lesiones o las metástasis que están apareciendo, que muchas veces la palabra cáncer produce miedo, pero la palabra metástasis produce terror. Horrible. Entonces, en esos casos estamos haciendo tratamientos muy puntuales, obviamente acompañados con tratamientos de inmunoterapia o tratamientos sistémicos, en los cuales estamos prácticamente exterminando las lesiones que se encuentran en diferentes sitios. Entonces, los avances tecnológicos en la parte de radioterapia estamos demasiado felices. Todos los estudios nos están llevando a hacer tratamientos mucho más cortos, con dosis más altas de radiación. Y todos los días nos ves, yo siempre, digamos, el médico no descansa. Todo el tiempo está estudiando, tratando y la cantidad de estudios que han salido son muy favorecedores para los tratamientos con personas con cáncer. Médico, estos espacios son valiosos para que la gente conozca, primero, qué hay detrás de un científico, de un médico especialista, y sobre todo hablar de temas tan complejos como lo son el cáncer y lo que rodea el cáncer. Y además es el momento ideal para hablar a la gente. ¿Cuáles son las palabras que en este momento vamos a decir a la gente que está conectada aquí, que quiere oír un mensaje, no solamente de esperanza, de fe, sino de que la ciencia nos acompaña en un proceso que estemos viviendo duros? Es el momento para hacerlo. Eso. Primero, el cáncer no es sinónimo de muerte. Vamos a sacar esa palabra y no la asociemos con la muerte. Segundo, no todo está perdido. Siempre hay un camino, siempre hay un proceso, independientemente en qué estadio se encuentre la enfermedad. Lo más importante que hay que hacer es depositar esa confianza en el médico y todo el equipo. Y que puedan dejar, digamos, que eso evolucione y que puedan trabajar en eso. Y tercero, el tema yo pienso que es crucial, es la parte de prevención y la detección temprana. Entre nosotros detectemos más tempranamente la enfermedad, las chances de curación están por arriba del 95%. El problema más grande es cuando nos descuidamos. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, conscientes de que hay que hacer todas las detecciones y conscientes también de que tenemos que tener un cambio del hábito, tenemos que cambiar el chip. Bueno, en la época, ahorita estábamos conversando un poco, en la época de nosotros, de joven, fíjate que no se fomentaba tanto el tema del ejercicio, de la comida saludable. Ya tú ves aquí en Barranquilla que hay muchos restaurantes de comida saludable, están haciendo más ejercicio, entonces hay que tener conciencia de eso. Hablemos de la música. Ajá. Artista favorito. Artista favorito. Yo pienso que ya me inclino más con la música cristiana. Me gustan mucho más las canciones ahora mismo de Marcos Witt. Ok. Entonces me inclino más por esa. Bien, una canción que diga, esa canción me mueve la fibra. ¿Cuál es la canción? Tu fidelidad. Sí, tu fidelidad es grande. Sí. Sí. Y también que el Señor ha hecho grandes cosas con esa canción. Sí. Entonces creo que forma parte de la vida mía y de la vida de mi esposa, porque ahí se dio un milagro, que fue nuestro primer hijo. Y nos aferramos a esa fidelidad de Dios. Y después vino por partida doble, médico. Y después vino por partida doble. Yo creo que el Señor dijo, te va la bendición doble, pero literal. Todo. Literal. Con todo. Bueno, ¿qué es más difícil? ¿Un varón o unas niñas? Yo pienso que las niñas. Pero son 3 mujeres en casa. Bueno, son 3 mujeres. Mandan las mujeres. Imagínate cómo te parece. ¿Cómo pueden estar esos 2 caballeros ahí? Juan y yo digo, Señor, gracias. Tú nos estás entrenando bastante. Gracias. Pero las niñas son llevaderas muy bien, o sea, son muy cariñosas.
Bueno, dicen los abuelos, ¿no? Que los hijos varones son para cuidar a las mamás. Así Son es. los cuidadores de las madres. Así es. Y las mujeres son las cuidadoras de los padres. Así es, tal ¿Sí? cual. Sí, si ellas lo ven a uno, lo abrazan, mejor dicho, pero con Juanse también tenemos una relación magnífica. Bonita. Sí, fue nuestro primogénito argentino, él Argentino, nació en sí. Argentina Sí, y es argentino, mejor dicho, Totalmente argentino. completamente, más juega Colombia, Argentina y la El cosa hombre tiene su tema. señor, se pone difícil la cosa porque le da Argentina. Bueno, médico, ¿y el fútbol? El fútbol de Juanse. El suyo. Bueno, yo jugué fútbol estando pues en la universidad y en el colegio. Después de eso se olvidó el fútbol. Se olvidó el fútbol. Jugué ¿Y tenis. cuál de los tres era médico? De los tres. De los tres hijos. Bueno, todavía no se han definido, pero creo que Ana Isabel está diciendo que quiere ser como se va a inclinar en la parte de medicina. ¿Y cuál será el comunicador? ¿Quién será? Juanse tiene pinta. Sí, tiene pinta. Sí. Salió la mamá. Salió la mamá. La verdad que sí, porque no le tienen miedo a nada, maneja bien las cámaras, súper espontáneo, hace un clic enseguida, tiene la chispa. Bien, ¿y qué pensamos de los médicos que ahora se quieren ver influenciadores y confunden mucho a la gente? Pues yo pienso que es importante educar, eso es muy importante, educar con bases científicas, también que el paciente se sienta relacionado con el médico. Identificado. Como tal, que es correcto, que se identifique y que sepan. Yo siempre muestro videos de educación, muestro testimonios, porque los pacientes ya me dicen, doctor, ¿y mi testimonio dónde lo va a sacar? Ya llegan a la consulta y muestro el antes, el después, no solamente cómo se ha avanzado en la parte oncológica, sino emocionalmente. Los pacientes llegan tristes, se van felices, dan testimonio, hablan, se paran y dan prédicas. O sea, eso es muy lindo. Entonces, que vean en realidad cómo soy yo. Pues yo muestro mi familia, muestro mi casa, muestro mi hogar, muestro cómo soy yo con mis pacientes, no muestro nada estructurado. Así como me ven, así soy. ¿Qué tan importante es la comunicación? Importantísima, es importantísima. Mira, en la consulta, si un paciente sale con duda, eso es fatal. Sí. Es fatal. O sea, tiene que resolverse. Les digo, ¿tienen todas las dudas resueltas? Por favor, pregúntenme si todavía tienen algo pendiente, porque es importante que se vayan completamente con la información. Una información que no está clara lleva muchas cosas, inclusive repercute en el tratamiento. William Vaquero, radio-oncólogo. A partir de este momento, una sola palabra basta. Una sola. Una sola. ¿No se pueden dos? Sí, también puede ser Dale. dos. Vamos a ser un poquito más flexibles. Eso. Palabra favorita. Amor. Yo pienso que el amor es la base de todo. Palabra más fea. Envidia. Palabra que define a William. Si hay esperanza. Palabra que alguien le enseñó. ¿Cuál fue esa palabra? ¿Y quién se la enseñó? Rectitud, humildad, fue mi padre y mi madre. Palabra más linda que pronuncia cotidianamente. Dios te bendiga. Palabra que se arrepiente algún día haber dicho. No sirves. Esa palabra frustra, dañina. Una palabra que siempre está en el vocabulario, que nunca puede faltar. Bueno, esta palabra me la enseñó mi esposa. ¿A qué hora comemos? Comida. Sí, que la mujer se preocupe por comer. Me lo pegó. La mujer se preocupe por comer. Sí, señor. Ahora una palabra que quiera decirle a alguien, pero que esa persona sepa que es para ella o para él. Solo eso. Te voy a llevar a comer, mi amor. Ella sabe quién es. Palabra que se repite con frecuencia, que pueda ser considerada una muletilla, entre otras cosas. Puede ser. Médico, hay que eliminarla. Médico. Hay que eliminarla. Hay que eliminarla. Completamente. Estoy trabajando en eso. Y hay una técnica. Vamos a hacer el hacerlo. curso. Por favor. Por favor. Palabra que nunca se repetiría, jamás. Que la dije, pero no repetiría nunca más. No puedes. Palabra con la que definimos la medicina actualmente. Innovación, nueva era oncológica. Le daré ahora una palabra, bueno, dos palabras de mí para usted. Inteligencia y servicio. Ahora, ¿qué palabra me diría usted a mí? Esforzada, valiente y excelencia. Gracias, médico. Gracias a ti por la entrevista, Gise. Espectacular todo.